¿Cómo está percibiendo la ciudadanía el tema de la seguridad ciudadana, Lore? Es importante ver, a poco de cumplirse los 60 días de los estados de emergencia dados en distritos de Lima y en la provincia de Sullana, cómo la gente está sintiendo esto. Y para hablar de esto vamos a revisar los últimos números de la encuesta de Datum realizada para el diario El Comercio. Para comentar esto vamos a invitar al estudio a Urpi Torrado, gerenta de Datum Internacional, que nos va a ir comentando estos números, que ojo con estos números. Hola Urpi, ¿cómo estás? Hola Urpi, bienvenida. Santiago, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo. Vamos a ir viendo directamente las placas que preparó Datum en una encuesta muy nutrida. Pero atención con esto, empezamos hablando de la seguridad y de los hallazgos, por ejemplo, en esta percepción ciudadana. Tengo una primera placa de seguridad, esas son las 3 y 4. Vamos a ir en orden, en el orden que tenemos en la pauta. La primera información de seguridad ciudadana habla de los cambios en la delincuencia después del estado de emergencia. Dani, dame el Wall Seguridad 1. Esos dos todavía no, los vamos a revisar en breve también. Urpi, lo que veíamos en la información que nos trae Datum Internacional es esta situación. Bueno, avancemos entonces con la confianza en las instituciones, ¿no? Sí confía en las instituciones 61%, la única que sale bien parada son las Fuerzas Armadas, ¿no? 61% sí confía, 35% no confía. No es tan así. A ver, cuéntame, yo diría que... ¿cuáles son los matices? Sí, hay que ver algunos matices. Creo que las tres instituciones salen relativamente bien paradas. ¿Por qué? Pues si comparamos esto, por ejemplo, con la confianza que hay hacia el gobierno, en realidad las instituciones como tales están mejor evaluadas que el gobierno, mejor evaluadas que el Congreso. Entonces, hay una oportunidad de trabajar a nivel de instituciones, hay mejoras por hacer, que seguramente lo comentaremos, pero volviendo a cada una de las instituciones. Por un lado, hay confianza en las Fuerzas Armadas en el sentido de que medidas como el estado de emergencia o que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, de alguna manera tienen cierto apoyo. ¿Por qué? Porque en la población muchas veces hay este ánimo de mantener el orden, mano dura, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de la población, juegan un rol importante. Sin embargo, tiene que ser parte de una estrategia, ¿no? A veces lo que se ve son medidas aisladas, que no sin resultados, como lo vamos a ver. Esta era la primera placa que quería compartir para ir un poco en orden. Vamos a volver a esta placa de las instituciones. La primera de los cambios en la delincuencia. Ustedes plantean, después de que el gobierno declarara el estado de emergencia en algunos distritos de Lima y provincias, ¿siente usted que la delincuencia se viene reduciendo o no hay ningún cambio? Y este número me parecía impactante. 94% de los encuestados dicen no hay ningún cambio. Ojo con esa información. 5% dice sí viene reduciendo la delincuencia y un 1% dice no sabe. ¿Cómo leemos esta primera placa? Es que es mayoritaria el hecho de que se percibe medidas que de repente pueden ser buenas, pero como no son perseguidas como parte de un plan, no hay resultados. Es decir, la gente todavía se siente insegura en las calles y de hecho el costo social de la inseguridad termina siendo muy alto. ¿Por qué? Porque las personas, y lo vamos a ver en una de las preguntas, terminan tomando medidas individuales para de alguna manera mitigar o reducir el riesgo de ser víctimas de algún tipo de acto delictivo. Delictivo, ¿no? Un robo, secuestro, extorsión, incluso aparece en las preguntas que hacen. Aquí, para traducirlo, podría ser 9 de cada 10 peruanos cree que no ha habido cambios en estos, ya falta poco para los 60 días del estado de emergencia, ¿no? Así es, se declaró en el 18 de septiembre, entonces estamos a casi 2 meses donde la gente, como te digo, no ve cambios y por el contrario, ¿no? Se siente insegura al caminar en las calles e incluso en sus viviendas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero hay medidas que se toman para precisamente reforzar esta necesidad que uno tiene de vivir con tranquilidad, sobre todo que a los peruanos nos ha costado mucho obtener
lo mucho o poco que tiene cada uno. Entonces, el temor es más grande. A perderlo, sí. Precisamente las medidas tomadas por el gobierno, las acciones implementadas. Vamos a ver esta otra placa. Dame la siguiente placa que habla de esto, ¿no? Las acciones implementadas, por ejemplo, ante el robo de celulares. Sobre la pena de los 30 años de cárcel, ustedes también hacen la pregunta. ¿Cree usted que la decisión o que con la decisión del gobierno de castigar con penas de hasta 30 años de cárcel a quienes roben teléfonos celulares, se reducirá precisamente el robo de celulares o no habrá cambio alguno? Aquí también la percepción más bien es, diríamos, dividida, ¿no? Se reducirá el robo de celulares 43%. No habrá cambio 54%. No sabe un 3%. Aquí lo veo más parejo. Bueno, esto siempre depende de cómo ve uno el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo ¿no? lo ves tú? Sí, 43% cree que el aumento en penas va a ser, digamos, va a tener ciertos resultados. Sin embargo, este tipo de medidas no solamente tiene que ver con se aumenta la pena, sino todo el proceso, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos de capturar a los delincuentes, el proceso, muchas veces son por falta de pruebas o porque los procesos demoran mucho, las personas finalmente no son sentenciadas, ¿no? Entonces, hay un escepticismo por parte de la población al sistema en general, ¿no? Por eso te decía de la necesidad de tomar, de una estrategia mucho más completa y no solamente medidas punitivas que, bueno, aumentaron las penas, pero si todo lo demás no se corrige, tenemos 53% de la población, o sea, tenemos más de la mitad del país todavía escéptica. O sea, a pesar de que de repente, si nosotros evaluáramos la medida per se, de repente sí hay aceptación, porque como te decía, la gente sí quiere castigo. Sin embargo, la gente es negativa, no es optimista respecto a las medidas tomadas porque no ve que se haya tomado en cuenta las otras partes del proceso para lograr esa pena de 30 años. Fiscalía, perseguir el delito y también un juicio pronto que puede ser entendido como la ciudadanía es en proceso para cerrar, digamos, la injusticia que puede ser un robo de celular, ¿no? Hablemos ahora de las medidas de seguridad implementadas por la población, ¿no? Aquí me pareció interesante ver cómo le hacen preguntas a la ciudadanía y ahí está esa placa, déjamela. Y vean las preguntas que aparecen en la parte inferior de las barras, ¿no? Las he tratado de resumir, pero dice textualmente Datum. Pregunta Datum, ¿usted regularmente toma taxi o mototaxi para evitar caminar por zonas peligrosas? 7 de cada 10 responde sí. En el tema de evitar transitar en ciertas horas, hay ciertas horas en las que usted evita transitar por su barrio, también 7 de 10 te dice sí. Me restrinjo mi horario para poder transitar. Y lo mismo pasa cuando preguntan, ¿en su caso usted ha reforzado sus puertas o ventanas para evitar robos? En este caso, 6 de 10 te dice sí. Las 3 medidas de seguridad, ¿cómo terminan escogiendo estas preguntas, por ejemplo, usted? Bueno, en realidad se hizo una serie de medidas para ver qué es lo que la gente estaba haciendo, ¿no? Porque en realidad uno no se queda cruzado de brazos si es que tienes temor. Entonces queríamos saber qué es lo que está haciendo la gente y ahí en el informe completo se puede ver, ¿no? O sea, hay 7 medidas que la gente ha tomado y son distintas, pero estas 3 son las que más impacto tienen y la primera en particular tiene un impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía, ¿no? O sea, tienes que tomar más taxis o más mototaxis para poder desplazarte porque te sientes inseguro. Muchas personas que nos están viendo pueden decir, yo soy de esos, de los que ha tenido que sacar un poco de dinero extra para tomar una moto que me acerque a la puerta de mi casa o un taxi que evite, digamos, verme en la situación de caminar y que me puedan robar, ¿no? Así es, pero hay otras medidas como reforzamiento de puertas y ventanas, como implementación de alarmas, en fin, o sea, sí está teniendo y por eso la presión social hacia que el gobierno pueda tomar acción respecto a este tema porque ya afecta la economía de las familias. Repasamos la confianza en las instituciones, también ustedes preguntan, tienen ejército, serenazgo distrital y policía nacional. Yo te mencionaba que el ejército era el único que salía como con mayor nivel de confianza, pero tú me decías, ojo que hay una lectura distinta acá. Cuéntame. Sí. Vamos con el serenazgo, nosotros lo medimos hace algunos años y realmente tenía muy baja popularidad porque
había distritos donde no se había implementado, no estaban capacitados, entonces lo que estamos viendo es que hay una mejora. De repente no es el mejor evaluado, pero hay una mejora. Y lo mismo con la Policía Nacional. O sea, lo que a mí más me llamó la atención de la encuesta es que respecto a mediciones, o sea, los últimos 10 años de mediciones de Datum, siempre había fluctuado la confianza hacia la policía entre 20 y 30%, ahora estamos en 40%. Entonces, sí hay un porcentaje, no es la mayoría, pero sí ha mejorado la confianza hacia la policía. ¿Por qué? A veces vemos, digamos, capturas importantes de bandas o de repente mayor eficacia de la policía en algunas acciones. Hay camino por recorrer, o sea, todavía no es para cantar victoria. La idea es que las instituciones tengan mayor confianza que desconfianza, digamos, que la barra azul esté por encima de la barra roja. Así es, la barra azul tiene que estar por encima. Hay una oportunidad porque, como te decía, está mejor evaluado incluso que el gobierno, que el Congreso. Entonces ahí, digamos, se puede trabajar con una institución que tiene cierto nivel de confianza. ¿Qué es lo que pide la población? Pide capacitación, pide que se dote de equipos, tanto, no sé, chalecos, cascos, vehículos, etcétera. Implementos de seguridad. Implementos para poder trabajar y ejercer su labor. Interesante. En fin, hay una serie de medidas por tomar para poder reforzar eso. Una última pregunta que hacen ustedes es, ¿ha sido usted víctima de la delincuencia en los últimos 3 meses? Que siempre me parece interesante porque aquí ya hablamos de, digamos, hechos concretos de victimización, ¿no? Sí ha sido víctima, 43%, no ha sido víctima, 57%, no sabe, 0%. O sea, aquí se repartió la situación entre los que dicen, sí me han robado, 4 de 10, 6 de 10 dicen, no me han robado en los últimos 3 meses. Sí, esto es interesante porque lo hemos comparado con mediciones anteriores. Y sí hay una diferencia, es decir, nosotros en el 2017, no sé si te acordarás, hubo también un pico de inseguridad ciudadana. Es más, había una discusión política, si era un tema de realidad o percepción, ¿no? Finalmente es cómo se siente la gente en las calles, si ha sido víctima de alguna manera y si te sientes seguro cuando sales de tu casa. Y luego bajó y se mantuvo sobre el 30 y pico % en los últimos años, y entonces nuevamente vemos un pico de gente que ha sufrido. Sube hacia 43, ¿no? Sube a 43, exacto. Interesante.